Dale. Buenos días, en el día de hoy, lunes 8 de abril del año 2024, siendo las 9 de la mañana, se anuncia la audiencia oral y pública a celebrarse por ante el Tribunal Primero Superior del Trabajo de esta circunscripción judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en el asunto asignado con el alfanumérico LP21 L2020, recurso R, 2024-4. Recurso 2024-4. Parte demandante, Angie Osorio Rojas. Parte demandada, Empresa de Alimentos y Bebidas JC 1989 CA. Motivo: cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Salario retenido e indemnizaciones por daños y perjuicios. Se deja constancia de la comparecencia de la parte demandante y la incomparecencia de la parte demandada. Por favor, pueden empezar. Buenos días, se da inicio a la audiencia oral y pública a celebrarse por ante el Tribunal Primero Superior del Trabajo de esta circunscripción judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en el asunto asignado con el alfanumérico LP21 R2024-4. Parte demandante, Ingrid Angie Osorio Rojas. Parte demandada, Empresa Alimentos y Bebidas JC 1989, Compañía Anónima. Motivo: cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Salarios retenidos e indemnizaciones por daños y perjuicios. Se informa a las partes que a partir de este momento se establecen las siguientes normas. Queda terminantemente prohibido el uso de teléfonos celulares, deben apagarlos o colocarlos en silencio, no ingerir ningún tipo de alimento dentro de la sala, al momento de dirigirse a la juez se ponen de pie y se prohíben palabras o gestos que puedan irrespetar al tribunal. Por favor, los presentes ponerse de pie para el ingreso a la sala de la acción a juez, la del Carmen Belández Bernía. Buenos días. Buenos días. Se pueden sentar. Buenos días, siendo las 9:02 se constituye el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida para celebrar la presente audiencia oral y pública de apelación a raíz del recurso de apelación que anunció la parte demandante en contra de la sentencia que en fecha 15 de febrero del 2024 dictó el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida en el asunto distinguido con el alfanumérico LP21 L2023-10, que es el expediente de aquel juzgado, y en el caso del Tribunal Superior LP21 R2024-4. En este momento se le solicita a la ciudadana secretaria informar sobre el objeto de la audiencia. Buenos días. Se da inicio a la audiencia oral y pública de apelación en la causa identificada con el número LP21 R2024-4. Recurso interpuesto por el abogado José Luis Vázquez Navarro en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante en contra de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida en fecha 15 de febrero del año 2024. En la causa que por motivo de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, salarios retenidos e indemnizaciones por daños y perjuicios, sigue la ciudadana Ingrid Angie Osorio Rojas en contra de la empresa Alimentos y Bebidas JC 1989 CA. Dejamos constancia que se encuentra presente la ciudadana Ingrid Angie Osorio Rojas en su condición de parte demandante, acompañada del abogado José Luis Vázquez Navarro. Del mismo modo, dejamos constancia de la incomparecencia de la parte demandada ni por sí ni por representación judicial alguna. Se deja constancia también de que el ciudadano alguacil realizó el anuncio de manera correcta como lo establece la norma, y por último se le indica a las partes que el presente acto será reproducido de conformidad con el artículo 166 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Verificado por el Tribunal Superior la asistencia de la parte actora recurrente, el Tribunal da vista a las actas procesales de acuerdo a lo que establece el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Acto seguido, procede el tribunal a dictarle las pautas al abogado presente de cómo se va a llevar esta audiencia. Doctor, se le va a conceder 10 minutos para que argumente la inconformidad que posee con la sentencia apelada. Una vez que usted culmine, si el tribunal tiene una duda, le preguntará. De no ser así, entrará en términos para dictar decisión, indicando
de conformidad con el artículo 165, si lo dicta dentro de los 60 minutos siguientes o difiere la sentencia para dentro de los 5 días hábiles siguientes si considera que lo que usted manifieste y lo que hay que revisar es complejo. Esto son las 9:06, doctor, para que comience su exposición. Bien. En el presente asunto, ciudadana juez superior, hemos demandado a la persona jurídica Alimentos y Bebidas JC 1989 y al ciudadano Víctor Hugo Hernández Rivas. La apelación retrotrae a las partes al instante después de haberse celebrado la contestación de la demanda. Por ello pido a este tribunal, a su digno cargo, que revise todo lo que consta en el juicio, por cuanto la recurrida absolvió la instancia en los aspectos de que no condena los días feriados porque comete un error de su posición al tratar con las notas de entrega, determinar que como no había nota de entrega los días feriados, entonces la trabajadora no elaboró los días feriados. Cuando celebramos la prueba de exhibición de facturas, de recibos de pago, le incumplió la parte actora, la parte demandada, y es allí donde se dice, se establece esa traba de la litis en cuanto a este hecho de que si trabajó o no trabajó los días feriados. No habiendo formulado los recibos de pago, se entiende como ciertamente esa deuda existente. El otro hecho es que la persona natural demandada solidariamente no acreditó representación procesal en los autos, ni por interpuesta ni acudió al juicio. La persona jurídica no hizo la excepción de defensa de la persona natural, como son las amenazas que hizo contra la trabajadora Angie Osorio. También está el hecho de que se establece como excepción de defensa que es una relación de trabajo, que es una tercerización, que no es una relación de trabajo, sino que está tercerizada, que ella no era trabajadora y que por eso no le pagaba el salario. Esa era la excepción de defensa que mantuvo en el juicio. La recurrida establece que no le adeudan salario retenido porque cuando se le presentó una urgencia con el nacimiento de un nieto, ella le pidió prestado un dinero a la parte empleadora y la parte empleadora le depositó ese préstamo. Entonces, la recurrida tiene ese préstamo como el salario de esos meses retenidos, cuando no es cierto. El salario es el que está determinado por la factura de los recibos que la carga probatoria la tira sobre la parte actora, incumpliendo la ley orgánica procesal del trabajo, por cuanto la carga de la prueba era de la parte codemandada, por cuanto ellos fueron los que alegaron el nuevo hecho. ¿Cuál es el nuevo hecho? La tercerización. La tercerización está proscrita y prohibida en Venezuela por la reforma del Código de la Ley Orgánica para el Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, cuando dio una vacatio de ley de 2 años para que eso se eliminara en Venezuela. Visto así, eso se constituye un hecho ilícito. Tenemos que el hecho ilícito es una lesión del derecho ajeno y es la conducta, y el otro elemento subjetivo es la conducta de carácter volitivo de la persona demandada como de ambas demandadas, de desconocer la relación de trabajo y no pagar los beneficios derivados de esta. Nosotros probamos todos los elementos de la relación de trabajo. La otra situación es que se nos niega un hecho convenido, aparte que es un hecho convenido y admitido, por cuanto la persona jurídica como la persona natural no hicieron la sección de defensa sobre las amenazas que se planteó y nos niegan a admitir un medio de prueba válido. Excluir medio de prueba es excluir la justicia. Tanto el Código Civil como la Ley de Mensajes y Datos Electrónicos habla, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, el artículo 395, los medios de prueba libres, todos los medios de prueba deben de ser admitidos, salvo su apreciación en la definitiva. El momento de controlar ese medio de prueba es la evacuación de los medios de prueba. Ahí se determina si ese elemento de prueba es cierto o no y vincula a la acción que se está discutiendo. El otro hecho que comete la recurrida, un error de derecho, es que no se pronuncia sobre todo lo que hemos debatido en los autos. Por ejemplo, el hecho de que la trabajadora le pagó a su empleador una motocicleta en la cantidad de $550 y cuando se produce el incidente del despido injustificado, le arrebatan el certificado de registro de vehículo y tratan de quitarle la motocicleta que ella había pagado, se había producido de acuerdo al Código Civil el intercambio de facturas y ella había pagado el precio, $550. Después que este Tribunal Superior a su digno cargo ordena la admisión de la causa, días después
introducen una denuncia que está allí en los autos ante el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de una presunta estafa. Los hechos que se afirman sin prueba pueden ser relevados en ausencia de ellas, no existiendo sino con el fin de intención de que la trabajadora desistiera de la acción laboral. Días después, la trabajadora, una fuerza policial denominada FAE, se la lleva de su casa esposada, se la retienen en un lapso de 5 horas, le incautan la motocicleta y le dicen que si quiere que la dejen en paz, que ella debe desistir de la acción y de cualquier denuncia contra el ciudadano Víctor Hugo Hernández Rivera. Esa es la otra conducta objetiva de daño. Esa es lesión. Le vendió la moto, se negó a hacer el otorgamiento a pesar de que tenía la propiedad y le quita la moto bajo un hecho infundado, como él es la denuncia de un robo de unos $5.000 que es inexistente porque no hay auditoría ni nada que avale que esa cantidad de dinero existía. Lo que llaman la preexistencia de la cosa objeto del delito que se señala. El derecho no tiene compartimiento, sus líneas se aplican ampliamente en todo caso. La recurrida dice que no se pronuncia sobre este hecho de la motocicleta y que nosotros no logramos probar el hecho ilícito. Y entonces así absuelve la instancia. Y el otro hecho es que si la persona natural no compareció y la persona jurídica no hace la sección de defensa de la persona natural, se produce la confesión ficta del 362 del Código de Procedimiento Civil. Y aparte de eso no prueba nada que la favorezca. Los medios de prueba que trajo la persona jurídica no son suficientes para desvirtuar tanto la pretensión de la trabajadora, el hecho ilícito, como el daño que causó. Y visto así, la recurrida dice que no se pronuncia. Entonces así está absorbiendo la instancia, porque la sentencia, de acuerdo al principio de su actividad y motivación, su negativa viola la tutela judicial efectiva, porque debió atenerse a todo y lo alegado y probado en acto. Otro hecho que se señala del punto de mi apelación es que reclamamos un salario por unidad de cuenta, es decir, le pagaban un salario variable por comisión en divisa, pero al cambio oficial la recurrida sentencia en bolívares reconvertido y niega acordarle. Inclusive en negociación nos estaban ofreciendo $4.000 y la recurrida apenas acuerda $1.000 en la sentencia, habiendo vencido totalmente y probado los hechos que reclamábamos. Oportunamente ejerzo el recurso de aclaratoria, visto la omisión de los cálculos y errores que había en la recurrida, y la recurrida me señala que ese recurso es improcedente. Los recursos que son improcedentes son los recursos que no están en la ley. El recurso de aclaratoria está en el 252 del Código de Procedimiento Civil y permite en un lapso prudente pedir esa explicación. La forma correcta de sentenciar esta aclaratoria es decir, queda así aclarada la sentencia o niego la aclaratoria por cuanto la sentencia es suficientemente explicativa. Por ello, se violó la tutela judicial efectiva, el derecho a ser oído y contraviene el principio de atenerse al alegado y a lo probado en auto. Silenció medios de prueba, estableció mal los hechos, estableció mal la carga de la prueba, no las tiró todas a nosotros y aparte de haber probado, hace una falsa suposición porque saca conclusiones que no debió haber sacado de unas notas de entrega, porque las notas de entrega no indican la actividad del trabajador. La nota de entrega es una actividad de la empresa que una vez hecha la venta, va el cliente a la empresa y retira el producto que la trabajadora ha vendido. Y eso se hace de acuerdo a la situación que se desarrolló la relación de trabajo durante la pandemia. Es notorio, público y comunicacional, que el sector alimentario era un sector prioritario por la cuarentena que estaba sometiendo de tipo discrecional el pueblo o la población en general. Y el trabajo es los 365 días del año. A la trabajadora se le concedía solamente un día de descanso, de los 2 que acuerda la ley. Y en visto así, ciertamente, cuando usted va a un supermercado o a una panadería, se encuentra que está abierta todos los días, inclusive los días feriados. La fuerza de venta, en un esfuerzo logístico, no para. Y le exigían a la trabajadora que trabajara todos los días del año para colocar el producto. La trabajadora no manejaba efectivo, la trabajadora no sustrajo, no manejaba la administración de dinero ni tesorería de la empresa,
La trabajadora lo que ha hecho es reclamar sus derechos y aparte de eso pedíamos en el nivel de demanda que nos restituyeran el título, certificado de registro de vehículo que la parte empleadora, el ciudadano Víctor Hugo Hernández Rivas, le quitó con violencia a la trabajadora. Porque la trabajadora tiene allí el código QR, que es un documento público administrativo. Doctor, ha terminado su tiempo. Puede concluir, doctor. Público administrativo que otorga la propiedad para hacer el suministro de combustible. Entonces pido respetuosamente, ciudadana juez, declarar con lugar el presente recurso de apelación y restituir la situación jurídica infringida y declarar con lugar la demanda porque nosotros hemos vencido y hemos probado nuestros hechos. Gracias. Doctor, sí tengo unas dudas que surgió de su intervención, sobre todo en lo que yo marqué como puntos 2, 3 y 4. El primero está referido que no le comprendí, no entendí absolutamente nada sobre su argumentación con respecto a que la accionada no acreditó la representación judicial en juicio. ¿Sí? Eso no lo comprendí. ¿Qué quiere usted decir con eso? Y a su vez habló sobre lo que pasó en juicio con respecto a la tercerización. Pero vamos con el primero. Cuando usted hace mención a eso, ¿a qué se refiere? Bien, nosotros demandamos solidariamente a la persona jurídica y a la persona natural. Que eso tenemos claro. Entonces, cuando vino la audiencia preliminar por el señor Víctor Hugo Hernández Rivas, no vino nadie, ni acreditó representación en el juicio. No tiene mandato, o sea que no sobre el señor Víctor. Víctor Hugo Hernández Rivas no accionó. Y cuando ellos hacen la sección de defensa de ellos no hacen la debida determinación de la negativa, como dice el 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sino que hacen una negativa del petitorio. Y aparte de eso, finalmente dicen que ellos no le deben las prestaciones sociales ni los derechos que ella está reclamando porque no es... lo hace la defensa de la persona jurídica. La persona jurídica porque ella no era trabajadora y era una relación de carácter comercial y en el juicio él la denomina freelance, o sea que ella no era trabajadora, sino que era tercerizada. Sí. Cuando usted me habla de la representación judicial que no fue acreditada de la persona natural, el señor Víctor Hugo Hernández, entendemos de que usted quiere es que se declare un efecto con respecto a él o cuál es su pedimento. Exactamente. Tiene que centrar bien y aclararlo bien porque lo está haciendo muy generalizado, incomprensible para la juez. Entiendo, ciudadano. Entonces, es muy difícil explicarle. Por eso tengo esto, pero no se disperse en su discurso. Bien. El señor Víctor Hugo Hernández Rivas fue demandado por la conducta de daño porque él con su persona jurídica hizo una conducta de daño. Sí, entendemos que tenemos un litisconsorcio pasivo. Y entonces, la persona jurídica no hace la sección de defensa, sino que conviene en ese hecho, o sea, no lo niega, no dice rechaza. Es lo que dicen es rechazo y niego y contradigo la demanda en toda y cada una de sus partes. Y usted sabe que a partir de la sentencia del caso de Enio José Zapata contra el Banco de Venezuela, la contestación de la demanda debe ser una posición honrosa que no solamente se debe negar de manera generalizada, sino hecho por hecho y fundamentar esa negativa. Eso no lo hace la persona jurídica. Entonces así tenemos que los hechos de la amenaza es un hecho convenido y no controvertido. Y entonces es donde entro, pues el medio de prueba que se nos fue negado, admitido de donde estaba registrado. ¿Por qué no trajimos el celular? El celular no lo trajimos. Ya va. Vamos. Perdón. Se me está otra vez yendo fuera del contexto. Disculpe, se va por las ramas y no por lo que debe precisar. Bien, perdón, disculpe. Ajá, vamos. El señor Víctor es codemandado, eso lo tenemos claro, está en las actas procesales. Tenemos un litisconsorcio pasivo, es decir, 2 demandados. La empresa de accionada fue la que hizo la defensa, ¿ok? Usted sabe que en materia laboral, el que no asiste lleva la carga o el efecto de lo que el que se defendió, ¿ok? Perfecto. Usted entonces allí ya pasa a alegar otra cosa.
ya no es sobre la representación de juicio, Sí. sino empieza es a argumentar sobre la forma de contestarse la demanda. ¿Entiende el tribunal? Sí, la suerte del señor Víctor Hugo Hernández Rivas quedó de parte de la persona jurídica. Estamos claros, ya lo Y la persona jurídica no hace la sección de defensa del señor Víctor Hugo Hernández Rivas, no la menciona. O sea, no dice... Pero es que va a ser, me va a explico, ser global, doctor. Me explico, claro, la hacer global, pero tiene que hacer la debida fundamentación, no dice, esas demandas, esas amenazas no existieron, esa conducta de hacerle daño a la trabajadora no existió, no lo hace, sino que guarda absoluto silencio, no lo menciona en su escrito de contestación, y por lo tanto ese hecho lo tenemos como omitido. Ajá. Entonces la recurrida, ¿Y cuál es su pedimento con que se respecto? condene el hecho ilícito, porque eso es un hecho ilícito, es la lesión del derecho ajeno, y aparte de eso, es la conducta objetiva del ciudadano Víctor Hugo Hernández Rivas de hacerle daño a la trabajadora, y lo materializa. Pero como... usted no dijo eso en el recurso de apelación, usted de allí pasó a la tercerización, que es el otro de Sí, defensa. sí, claro, porque ese es otro hecho ilícito, porque es contrario a la ley. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos denuncian, la persona jurídica denuncia, es la persona jurídica denuncia que la trabajadora en el 6 CPC se apoderó de una cierta... Y con esa denuncia, ciudadana juez, materializan las amenazas. ¿Cómo materializan las amenazas? Él le dice en el audio. Tenemos que tener claro dos cosas, doctor, y usted lo sabe como laboralista. Aquí manejamos solamente lo que tiene que ver con la relación laboral, los hechos que se generan y los derechos. No podemos entrar al ámbito penal, ni a las denuncias, ni a lo que tenga que ver con lo que hubiese ocurrido allá. Tenemos que tener un límite entre una naturaleza de una acción laboral y las pretensiones penales. Sí, pero que no es penal. Disculpe, ciudadana, nosotros no estamos pidiendo una pretensión penal. Nosotros estamos pidiendo, en base a la hermenéutica civil, que se condene el daño por el hecho ilícito. Entonces, por eso es que nosotros acudimos, porque es una materia de naturaleza civil. Recuerda que el derecho no tiene compartimientos, sino que sus líneas se aplican ampliamente. Y en este caso, nosotros no estamos pidiendo que se condene objetivamente penal, no, esa es otra materia, sino el hecho ilícito de las amenazas las materializó. ¿Por qué nosotros no trajimos? Y es donde yo quería desarrollarlo del celular. Porque sí, pero eso fue una prueba negada y usted recurrió. Sí, pero el tribunal... Entonces el tribunal no se puede pronunciar, y de una vez puedo indicarlo, sí, claro, sobre pero... una situación de una prueba negada. Sí, pero usted puede revisar todo el proceso del juicio. Y es cuando yo digo, la prueba fue negada, el tribunal debió indicar allí y fundamentar su negativa, porque esta es la sentencia definitiva, que no lo hace. Guarda silencio el tribunal de la recurrida. No, el silencio de prueba como vicio fundamental en la decisión debe versar sobre el no decir nada de un elemento de prueba que hubiese sido promovido, claro, admitido y evacuado. Sí. ¿Okay? Si la prueba no fue admitida, fue recurrida y el Tribunal Superior indicó de que no era admisible, entonces es una prueba que nunca fue ni admitida ni evacuada. Entonces allí no afectaría el fondo de lo decidido. Entonces, ¿en qué considera usted que le lesionó allí? Porque está trayendo hechos ya juzgados. Sí, exactamente, pero recuérdese que la apelación, ciudadana juez, nos coloca a nosotros después del acto de contestación. A usted le toca realizar todo el juicio, y más cuando la recurrida ha absolvido la instancia. Okay. Por eso yo hago esta petición, que quizás usted crea que yo estoy incluyendo un elemento nuevo en mi pretensión. Y la otra situación es de la unidad de cuenta. Nosotros reclamamos divisas, pero se pagaba en salario en bolívares al cambio oficial. Fíjense que la sentencia, de acuerdo a la doctrina legal del caso Baker Hughes y el caso Motorvenca, que son muy conocidos, se condena a la cantidad de dinero que estaba el cambio oficial para el momento que se dicta la sentencia, y se indica que para el momento de su cumplimiento, porque la obligación se pacta de acuerdo al Código Civil en 1264 como fue convenida, que convinieron las partes, y es un hecho convenido también, porque no hizo esa determinación las personas jurídicas de que el salario era variable por comisión y que lo pagaban en dólares al cambio oficial. La recurrida nos condena en bolívares reconvertidos y no toma en cuenta este valor. Y es cuando yo pido la aclaratoria
y la aclaratoria me es declarada improcedente. Puede sentarse. El tribunal, antes de retirarse, observa que son las 9:25, tiene información que a las 9:30 hay una audiencia oral y pública del juicio, la cual va a presidir la juez del tribunal primero de primera instancia de juicio del trabajo de esta sede judicial. Por esa razón, entonces, no sabemos cuánto puede durar ese acto. Puede durar poco tiempo, no sabemos cuál va a ser su desarrollo, sino que va a iniciar ese acto judicial. Por esa razón, entonces, y vista los argumentos presentados en la sala de audiencia, el tribunal va a tomarse el tiempo que establece la norma, el 165, que serían dentro de los 5 días, dictar su decisión, tomando en cuenta de que va a revisar detenidamente todo lo que se está debatiendo en este caso, que no podría hacerlo en un tiempo de 60 minutos, y además se suma el hecho de la audiencia de juicio que le estoy señalando. Por todas estas razones, entonces, se fija que la decisión a dictarse sería, tenemos audiencia mañana, el viernes, el lunes que viene, doctor, el lunes que viene a las 9 de la mañana. Creo que hay una audiencia, el lunes a las 9 de la mañana, así va a quedar en el acta. Lo otro que es importante, que la persona que está acá, entiendo yo que es la trabajadora, se le debe aclarar lo siguiente. No siéntese, no tiene por qué levantarse. Usted está mencionando, mi revisión no va dirigida a las negociaciones o lo que ustedes hubiesen conversado en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio, en la audiencia preliminar con respecto a la mediación y la conciliación en la audiencia de juicio, porque esos son medios alternativos de resolución de conflictos que las partes pueden en cualquier estado e instancia de juicio aplicar. Es un ganar y ganar de ambas partes cuando tienen debilidades procesales. Entonces allí se da en esa cuestión, en esa fase del juzgamiento, una situación para conciliar. En el caso del juicio, cuando ya dicta decisión, y en el caso del superior, incluso de la sala de casación social, si no hay una conciliación que venga de afuera, de parte de ustedes, entonces nosotros lo que hacemos es decidir lo que en derecho corresponde, sea más o menos de lo que estén ustedes negociando. Entonces, el hecho de que la juez de juicio condene por una cantidad menor a la que ustedes hubiesen estado dialogando sin llegar a ningún resultado positivo, no implica que la decisión pueda estar mal. ¿Ok? Entonces, lo que hace el tribunal es revisar el concepto concedido, el concepto negado y aquel que sentenció si el monto está correcto a lo que en derecho corresponde, que son normas legales, valga, normas jurídicas. El doctor en su exposición hizo mención de eso, pero yo tengo que aclarar eso acá, porque yo no estoy ni la juez de juicio obligada, por eso es que es la mediación y la conciliación, son los métodos alternativos para resolver ustedes los conflictos cuando las cuestiones no están claras o tienen debilidades jurídicamente hablando. Y en el caso de nosotros, juicio y superior, nos corresponde es decidir a derecho, a menos que su contraparte hubiese estado acá y hubiese solicitado una conciliación o algo que yo pueda tutelar. ¿Ok? Entonces, quiero dejar claro eso porque mi revisión va dirigido a lo que decidió juicio conforme a derecho y si incurrió en los vicios que está delatando su abogado acá. No es que tengo que estar a lo que hubiesen ustedes hablado o estuviesen en negociaciones. ¿Es cierto o no, doctor? Sí, ciudadana juez superior. Sí, eso es importante aclarárselo a la trabajadora para que no tenga una expectativa de derecho distinta a lo que es. Sí, lo que pasa que yo refería a la ciudadana juez superior era de que nosotros hicimos, eso se hizo en la audiencia de juicio y tuvo unas particularidades, pero tendría usted que verla personalmente para que usted se haga su opinión. No, ya vimos lo de la audiencia de juicio. Entonces, era por eso.
Pero eso no influye, estoy sí. diciendo yo que en base a la negociación nos tenga que condenar, sino que lo que tuve que explicar era el incidente como tal, el incidente, cómo sucedió, cómo se enfrentó, o sea que nunca estuvimos negados a llevar un acuerdo. Okay. Lo otro es que una de las actividades de la juez de juicio que insiste en una conciliación es porque ya ella de antemano conoce algunos resultados, y si ella ve que las cantidades van por encima de lo que pudiese condenarse, por lo general insiste en la conciliación para darle un mejor beneficio, en este caso, o tutela al trabajador o la trabajadora. Por eso es a veces la insistencia en la fase de juzgamiento sobre las conciliaciones. ¿Okay? Eso es ¿cómo se dice? Una actividad proactiva del juez. Sí, siempre. Esa es la naturaleza de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Exacto. Esencialmente lo que hizo fue transformar el retardo que había en los tribunales de instancia en acuerdos que fueran en beneficio de la parte empleadora y del trabajador. Lo otro es que la conciliación y las mediaciones no pueden ser obligadas, son voluntarias. Uno insiste como juez laboral, pero en definitiva la decisión es de las partes. Por eso se le traslada. Y si no puede, entonces nos corresponde a nosotros decidir ya de una manera conforme a derecho. Doctor, puede sentarse. Son las 9:32, el tribunal se va a retirar de la sala de audiencia. Le voy a agradecer que van a permanecer en la sede judicial. El alguacil los va a dirigir al pasillo porque van a usar la sala de audiencia, a lo que me retire. Y entonces allí la secretaria les hará llegar el acta. Es todo. Por favor, los presentes ponerse se retira de la sala la ciudadana juez Glafel del Carmen Belandre Pernía. Buenos días. En el día de hoy, lunes 15 de abril del año 2024, siendo las 9 de la mañana, se anuncia la audiencia oral y pública a celebrarse por ante el Tribunal Primero Superior del Trabajo de esta circunscripción judicial del Estado Bolivariano de Mérida, en el asunto asignado con el alfanumérico LP21R 2024-4, que sigue a las partes, parte demandante Ingrid Angie Osorio Rojas, parte demandada Empresa Alimentos y Bebidas JC 1989 Compañía Anónima y solidariamente Víctor Hugo Hernández. Motivo: cobro de prestaciones por antigüedad y otros conceptos laborales, salarios retenidos e indemnizaciones por daños y perjuicios. En este acto se deja constancia de la comparecencia de ambas partes. Por favor, pueden ingresar a la sala. Buenos días, siendo hoy lunes 15 de abril del 2024, el Tribunal Primero Superior del Trabajo, en este caso como en condición de juez titular, deja constancia que a las 9 en punto se hizo el anuncio, estando presente la parte recurrente demandante y la contraparte accionada a través de su representante judicial. En este acto, antes de constituirse el tribunal motivó a los abogados a la aplicación de un medio alternativo de resolución de conflicto, en virtud de que es hoy el día para dictar la decisión que me corresponde en segunda instancia por la apelación que ejerció la parte demandante. En este caso, pues, el tribunal va a dejar constancia, y por eso abrió la reproducción audiovisual a los fines de indicar de que no se va a constituir formalmente a la hora que correspondía, una vez que se hizo el anuncio, por la aplicación de un medio alternativo de resolución de conflicto, concluyéndose que el tribunal en este momento va a proceder con lo condenado en primera instancia a calcular la mora y la indexación a los fines de determinar hasta el día de hoy cuánto debe la empresa demandada para que tengan un monto de referencia de acuerdo a la decisión de primera instancia y pudiesen hablar sobre una posible conciliación. En tal sentido, entonces, teniendo conocimiento que a las 10 hay una audiencia de juicio, entonces el tribunal le va a agradecer a los abogados y a la trabajadora presente que en el caso de que si llega a las 10 y no he terminado los cálculos que voy a hacer porque tengo que buscar del Banco Central de Venezuela todas las tasas, las referencias, entonces dejamos que entre juicio, y una vez que el juicio salga de su acto, que va a dictar una sentencia también oral, entonces nosotros nos constituiríamos ya formalmente para los efectos
de la correspondiente decisión, ya sea que ustedes lleguen a un acuerdo o que el tribunal dicte su decisión por la decisión que corresponde a la apelación, ¿ok? Entonces, vuelvo nuevamente, esto es dejando constancia de la verdad de los hechos que está pasando en la sala de audiencia antes de constituirse el tribunal para dictar su decisión, ¿ok? ¿Están de acuerdo todos? Miren, yo quiero mi sentencia del superior. Yo quiero mi sentencia en los antecedentes. Lamentablemente. Pero su trabajador está diciendo también que ella quiere ver el... Ella me sigue a mí, usted me sigue a mí. Ella me sigue a mí en el sentido de yo quiero mi sentencia del superior porque lamentablemente, se dan cuenta, la parte demandada no es de buena fe. Lamentablemente me han pedido ciertos acuerdos y yo no puedo creer. Entonces no vamos a creer en su palabra. Yo voy a entrar a dictar mi decisión, ya tengo los puestos y todo acá ya fijados, y entonces entro a dictar decisión. Es todo, ¿ok? No perdemos más tiempo. Claro, sí. Okay. Entonces vamos a constituirnos formalmente. Siendo las 9:15 de la mañana, el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida procede a constituirse formalmente a los fines de dictar la sentencia que corresponde al caso identificado con el alfanumérico LP21R 2024-4 y que corresponde al asunto principal que viene del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, LP21L 2023-10. En este momento le voy a solicitar a la ciudadana secretaria identificar a las partes presentes, quienes tenemos en la sala de audiencia. Buenos días. Buenos días. Le damos constancia que se encuentra presente la ciudadana Ingrid Angie Osorio Rojas, acompañada del abogado José Luis Vázquez Navarro. Del mismo modo, dejamos constancia la comparecencia del abogado Pedro Dominio López en su carácter de representación judicial de la parte demandada. Ok, verificado como es la asistencia de la parte demandante, quien es la recurrente, ya el tribunal había escuchado los argumentos del recurso de apelación y por tal razón entonces empieza o establece de una manera de lo que el tribunal percibió de los puntos que quiere la parte demandante sean revisados, 6 puntos. El primero, determinar si existe un error de juzgamiento por parte del tribunal ACO en cuanto al cálculo de las prestaciones sociales y los demás conceptos laborales presuntamente debido a la parte accionada, a conductas de la parte accionada. Segundo, precisar si existe un error de juzgamiento por parte del tribunal ACO en cuanto a la comisión invocada en dólares por la trabajadora que debieron ser pagados al cambio oficial de la tasa del Banco Central de Venezuela. Precisar si existe un error de juzgamiento por parte del tribunal ACO en cuanto a la no calificación de la confesión ficta del ciudadano Víctor Hugo Hernández como accionista de la empresa. Determinar si existe un error de juzgamiento por parte del tribunal ACO en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados por la parte demandada. Quinto, determinar si existe un error de juzgamiento por parte del tribunal ACO en cuanto a la improcedencia de los pagos correspondientes a los últimos 3 meses de trabajo reclamados por la trabajadora. Sexto, determinar si existe en verdad una absolución de la instancia, tal como lo insinúa la parte recurrente, conteste con las actas del expediente identificado con el alfanumérico LP21L 2023-10. Esto en líneas generales serían los puntos que el tribunal resumidamente tomó de todos los argumentos de la parte actora. Lo primero que quiere el tribunal laboral explicar a las partes es lo siguiente. Recuerde que la materia laboral y el procedimiento laboral es una materia especial. Tiene reglas previamente establecidas dentro de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Tiene principios sociales que vienen desde el orden constitucional. Por esa razón es muy importante desde el inicio de la demanda, cuando hablamos del escrito de demanda, que se establezcan claramente los hechos y el derecho con el que se piden determinadas cantidades de dinero en materia laboral, producto de una relación de trabajo.
En el caso bajo análisis también tenemos que hacer referencia, porque es una de las argumentaciones que hizo el recurrente, sobre la contestación de la demanda. ¿Por qué se controla la demanda, se aplica un despacho saneador, se subsana el escrito de demanda? Porque nosotros no poseemos cuestiones previas, de acuerdo a la prohibición que tiene el artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que contempla esto: la obligación de los tribunales laborales en la fase de sustanciación de subsanar los errores o solicitar sean subsanados los errores que consiguen el escrito de demanda, a los fines de tener claros los hechos y el derecho aplicado, para que la contestación de la demanda sea entonces aplicada lo que establece en los efectos del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece las reglas de contestación y a su vez, cuando se atraban las litis entre ambas partes, entonces precisar con detenimiento cuáles son los hechos controvertidos en el caso que se estudia laboralmente, y de allí entonces hacer la distribución de la carga de la prueba a los efectos de darle a cada quien lo que debe demostrar en el juicio laboral. En el caso bajo análisis tenemos claro que hubo un debate sobre la naturaleza de la relación de trabajo, determinando el Tribunal de Juicio de que efectivamente es laboral, y así lo comparte el Tribunal Superior. En cuanto al tema de lo que está planteando el abogado sobre lo que debió condenar el Tribunal de Primera Instancia y los cálculos de las prestaciones sociales, allí hay conceptos que se pretendieron que la carga de la prueba, de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, le corresponde a la parte demandante. Cuando se demanda días de descanso o días feriados, se debe explicar qué día se está trabajando y a su vez tener un elemento que permita determinar que la persona que reclama ese día efectivamente laboró. Tenemos que se invocan las máximas de experiencia de los jueces laborales, y en la materia que tiene que ver con la demandada, que es distribución de alimentos, entendemos de que hay días en que esas empresas laboran por la naturaleza de los servicios, pero una cuestión es que la empresa labore, distribuya esos días, y otra es que efectivamente los trabajadores en su totalidad trabajaron esos días. Por ejemplo, un 25 de diciembre, por máxima de experiencia, ni siquiera esas empresas distribuyen alimentos, igual que el 1 de enero de esos días, ni los jueves ni los viernes santos, ¿sí? Por máxima de experiencia ya sabemos que esos días los distribuidores no. En cambio, hay algunas bodegas, algunos supermercados que sí laboran en esos días. Entonces tenemos que determinar que efectivamente la empresa laboró ese día y efectivamente la totalidad de los trabajadores laboraron en esos días, porque también tenemos por máxima de experiencia que aplicar acá que a veces hacen turnos y guardias. Háblame la puerta, por favor. Puede empezar, doctor. Donde una cantidad de trabajadores trabajan esos días y los otros trabajan en otra oportunidad. Por ejemplo, el que trabajó el 25 de diciembre no trabaja el 1 de enero. Estoy estableciendo fechas que de repente no corresponde al caso concreto, pero que estoy explicando para visualizar las máximas experiencias. Por esta razón, entonces, la demandante tenía una obligación dentro de las actas procesales demostrar que cada uno de los días que estaba allí, efectivamente que no eran laborables y por ser feriados, había trabajado. Por esta razón, entonces, los cálculos de cada uno de los conceptos, el tribunal observó cuáles concedió y cuáles no concedió, y este Tribunal Superior considera de que fue explicado en la decisión recurrida el motivo del por qué lo concedió y el motivo por qué no lo concedió. Dentro de la argumentación de la apelación no hubo una precisión de cuál fue el contraste, para decirlo de alguna forma, entre lo que decidió la primera instancia, decirme, no lo concedió por esto, cuando lo cierto es que en las actas procesales existe esto. Sin embargo, aunque no precisó el Tribunal Superior, aplicando el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde tengo que ver
los derechos que correspondan a las trabajadoras y las cargas que tienen también, entonces yo pueda tutelar los mismos. En esto considera el tribunal que no hubo un mal cálculo de los días o de las prestaciones sociales, y así lo termina de verificar el Tribunal Superior. En cuanto a la dolarización, no puede un tribunal de la República establecer una condena en dólares cuando no se está pidiendo así. Estos los llevo al escrito de subsanación. Por eso la explicación al inicio, que tiene que ser en cuanto a lo alegado y demostrado en las actas procesales. No podemos confundir dos situaciones que son claramente debatibles en este momento dentro de la vida venezolana de los trabajadores, que es el pago en divisas como unidad de pago, como moneda de pago, y la referencia que estamos observando, que usan el dólar como referencia, pero los trabajadores no reciben dólares, sino que reciben es el equivalente en bolívares. Discúlpame porque como estoy un poquito acelerada explicando, el equivalente en bolívares de los dólares. Eso se llama comunidad de cuenta. En el caso bajo análisis se observa que la misma parte actora trae una cantidad de transferencia, lo que da certeza que recibió fue bolívares en su cuenta bancaria. Por esa razón entonces el tribunal de primera instancia, su condena debe hacerse en bolívares, ¿sí? No haciendo referencia a los dólares, en virtud de que no es la manera como contrataron ustedes y que obedezca a la realidad de los hechos que ustedes vivieron. Por esa razón entonces, sobre esta argumentación de la dolarización que se hizo en la sala de audiencia en la apelación, el tribunal considera que tampoco procede a hacer una revisión y que el tribunal ACO tenga que establecerla en dólares para la condena, cuando lo correcto es que sea en moneda nacional. En cuanto a la confesión ficta del ciudadano Víctor Hugo y la tercerización que ustedes estaban invocando como un hecho ilícito, que también se hizo una argumentación en la sala de audiencia. Nosotros en materia laboral tenemos dos instituciones claramente establecidas. La tercerización, que fue lo que manifestó el doctor José Luis Vázquez en su exposición en el recurso de apelación. Este Tribunal Superior no lo observa que exista acá una tercerización. Y en cuanto a la presencia del señor Víctor Hugo Hernández, hay dos cosas que tenemos que visualizar. La prestación del servicio es con la persona jurídica. Tenemos que diferenciar las personas jurídicas de las personas naturales, sí, que le dan vida a la persona jurídica en el ámbito material y dentro de nuestro desarrollo como humanos. La persona jurídica es la que está asumiendo la responsabilidad de defensa, en virtud de que la relación se desarrolló fue con la persona jurídica que está siendo demandada. El otro señor, como persona natural, es el accionista de la persona jurídica, es decir, humanamente es el responsable, que en el caso de que la persona jurídica desapareciese o que se disuelva o que no quieran pagar, entonces la persona natural, que es la que nosotros entendemos sería la que se beneficia de los activos de aquella persona jurídica, y para evitar la evasión o el librarse como estrategia mercantil de los pagos que correspondan a un trabajador, entonces tenemos identificada a la persona natural, que nosotros llamamos solidariamente responsable, para que cubra los pagos que correspondan a un trabajador en cuanto a la desaparición física, para decirlo de alguna forma, o liquidación de la persona jurídica. Eso es por el principio de solidaridad, de responder con el pago. Entonces, si la persona natural no vino a defenderse en juicio, esta sigue el destino del que fue su empleador directo, que estaríamos hablando de la persona jurídica. Entonces, al tener la persona jurídica identificada, y siguió la defensa,
a criterio del Tribunal Superior no podemos tener al otro confeso, sino que éste sigue la suerte de lo que decida el que fue su empleador, porque él es el accionista, es decir, que lo que defienda la persona jurídica, él es responsable de lo que está haciendo la persona jurídica y de la condena que recaiga sobre eso. Eso no lo podemos llamar tercerización, sino esa es una solidaridad de responsabilidad para pagar las prestaciones sociales y los demás conceptos laborales que le pueda corresponder a la demandante. Así que tanto el señor Víctor como persona natural es solidariamente responsable de pagarle a la trabajadora lo que se le condene a la persona jurídica, porque ambos son llamados a juicio para que se defiendan y debaten, y cualquiera de los dos puede pagar en un momento determinado. Entonces, no, en este caso, el ciudadano Víctor Hugo sigue la suerte de la defensa que llevó la persona jurídica. En cuanto, por esa razón, aunque el tribunal de primera instancia no dijo nada sobre la confesión ficta, eso no revoca nada o no modificaría nada en el contexto de lo decidido en primera instancia, porque sería la misma resolución, seguiría la misma suerte de eso. En cuanto a la confesión ficta, que se pretende también en esta segunda instancia, sobre hechos ilícitos, escuchen bien, sobre hechos ilícitos, tenemos que diferenciar el hecho ilícito que nace de una relación de trabajo donde se genera un daño a la trabajadora producto del puesto de trabajo, ¿sí? Vamos a decir, las enfermedades ocupacionales, los accidentes laborales, que a raíz del puesto de trabajo y las actividades se produjo un daño que en este caso sería una enfermedad o un accidente. Aquí hay una relación de causalidad. Esto en materia laboral es lo que nosotros llamamos el hecho ilícito, que genera una responsabilidad subjetiva para reparar el daño que se produjo acá por ese hecho ilícito. Nosotros los hechos los tenemos claramente establecidos en la ley: no observancia del OXIMAR, por ejemplo, no acatamiento de las medidas de seguridad. Estoy dando un ejemplo para que podamos entender esto, ¿sí? Aquí no estamos debatiendo eso, estamos debatiendo un hecho ilícito que está fuera de este contexto del puesto de trabajo y daño que se genera en el puesto de trabajo. Estamos hablando de acciones que se están indicando, está cometiendo una persona natural que es el accionista y el dueño o el propietario de la persona jurídica, pero que muchas de esas acciones incluso son fuera están constituidas o alegadas, cuando leí los escritos, fuera del tiempo de la vigencia de la relación de trabajo. Es decir, una vez que culmina la relación, ustedes narran que continúan una cantidad de hechos, ¿sí?, que siguen ocurriendo y que incluso tienen denuncias en el ámbito de materia penal. Ese hecho ilícito que ustedes están narrando ya, que sería un presunto delito, ¿sí?, no estaría vinculado a la naturaleza laboral propiamente, ni está afectando directamente un daño producto entre el puesto de trabajo y el daño ocasionado, que no hay ese enlace o ese hecho de causalidad. Por esa razón, nosotros no podemos tener en materia laboral a una persona confesa de un hecho externo que debe ser demostrado en una jurisdicción distinta, como es la penal, dentro del contexto laboral. ¿Por qué? Porque hay principios constitucionales. El principio de inocencia. Si llegaron unos policías y las llevaron del sitio de trabajo, allí pueden estar inmersos otros delitos que tienen que ver con funcionarios policiales, que hay una área distinta para el trámite y la investigación de eso. Pero desde acá, por la contestación de la demanda, que no se narró eso, yo no puedo tener o aplicarle un efecto como es del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que aquellos hechos no negados o no expuestos en su negativa yo los voy a tener como reales o confesos. Esos hechos yo no los puedo tener acá porque no están realmente vinculados con la relación de trabajo, sino son incluso
agentes externos a la relación, como son los cuerpos de investigación, hablaron del FAES, etc. Entonces eso yo no lo puedo en materia laboral, o nosotros no podemos tenerlo como hechos ilícitos demostrados para nosotros por una carencia una presunta carencia, una supuesta carencia en la contestación de la demanda, porque estaríamos involucrándonos en dejar asentados hechos que deben ser demostrados fehacientemente en otro espacio judicial. En cuanto a lo que nos corresponde acá como hecho ilícito para pedir el daño moral, el Tribunal Superior revisó la argumentación que dio la primera instancia y considera que con estos planteamientos no está demostrado. Además se hablan de unas pruebas, esas pruebas fueron no admitidas, y por tal razón entonces no existe elemento y no puedo aplicar, como ya lo termino de narrar, por qué no se puede aplicar, porque son hechos ilícitos que necesitan ser demostrados fehacientemente, no quedando ninguna duda sobre los mismos para nosotros poder establecer entonces una carga indemnizatoria a la parte demandada. De ser así, entonces nosotros estaríamos abordando temas que no, y estaríamos que no nos corresponde dentro de nuestra área, y además estaríamos estableciendo condenas llevándonos de nuestra jurisdicción, la potestad que tenemos de decidir. En cuanto a ver, entonces ahí estoy yo, ¿por qué no proceden los daños y perjuicios? ¿Por qué no procede el daño moral? Y en cuanto a la otra parte de la absolución de la instancia, este tribunal considera que el tribunal no está absolviendo la instancia, sino está decidiendo conforme a lo que ustedes debatieron en juicio, a lo alegado y demostrado en las actas procesales. Y bueno, aquí concluye entonces el Tribunal Superior que los puntos de apelación no proceden en derecho, y por tal razón entonces procede en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley a declarar sin lugar el recurso de apelación que ejerció la parte demandante a través de su representante judicial, el doctor José Luis Vázquez, en contra de la sentencia de fecha 15 de septiembre del 2024, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. Entonces, como segundo punto, el tribunal va a proceder a confirmar la sentencia apelada que declaró parcialmente con lugar la demanda condenando a pagar la cantidad de 64.329,91 bolívares más lo que corresponde por intereses de mora e indexación conforme a los parámetros indicados por el Banco Central de Venezuela, y en este caso lo que dijo la juez para que se calculara esta parte de la sentencia. En caso de no cumplimiento voluntario también le corresponde a la empresa demandada pagar lo que se siga generando por indexación y mora, y esto se debe hacer mediante una experticia complementaria al fallo, como lo dictaminó la juez de primera instancia. En el caso de la apelación, el Tribunal Superior no va a condenar en costas a la parte recurrente, a pesar de que su recurso no prosperó. Es todo. Con la firma del acta se daría por concluida la audiencia, siendo las 9:38 de la mañana del día de hoy, lunes 15 de abril de 2024. Es todo. Las partes deben permanecer en la sede del tribunal. Lamentablemente se nos fue la electricidad. Queríamos tener el acta ya impresa, pero nos tardamos para imprimirla porque vinimos a conversar con ustedes, y bueno, yo les pido disculpas por no tenerla impresa, pero tenemos que esperar que llegue la electricidad para terminar entonces de elaborar la misma, y a su vez ustedes firman el acta.
Vuelvo a insistir en que lo mejor que tienen las partes es la conciliación y que todos esos asuntos que tiene la jurisdicción penal puedan ser resueltos desde un acuerdo reparatorio. Son las mejores sugerencias, para decirlo de alguna manera, para ustedes, sobre todo por el desgaste que se genera para la trabajadora, en la empresa también, ¿sí? Y que nosotros en cierta forma observamos que hay cosas que se pueden resolver sin ir a tanto conflicto, ¿sí? Porque a la larga el tiempo es lo que trae la negativa para todas las partes que se involucran. Esto, son las 9:39, se retira de este tribunal, de esta sala de audiencia el tribunal. Esto. Por favor, los presentes ponerse de pie, se retira de la sala la ciudadana juez Glarbet del Carmen Velázquez Pernilla.